Hola, bienvenido al segundo tutorial. Esta vez trabajaremos en la foto de la cocina. Mi idea para este render fue crear un buscando interior. Para lograr este efecto, voy a agregar buenos activos de vidrio y alcohol. También me centraré en el color de la iluminación, haciéndolo dorado. Se verá más expansivo y lujoso. La historia no tiene por qué ser complicada. Puedes crearlo incluso agregando activos simples. En este caso, un set de alcohol y iluminación. Voy a empezar con la segunda escena. Echemos un vistazo alrededor. Cuando estés listo, crea una cámara corona en la vista superior. Una línea para apuntar a la cámara. Abrir una vista de cámara en la ventana del lado derecho. Mueva la cámara hacia arriba, comencemos con unos 1,3 metros. Tenemos que ajustar la distancia focal de la cámara. La vista es demasiado amplia. No me gusta la perspectiva del techo. Voy a recortar esto para hacerlo. Iremos por una vista más estrecha. 55 milímetros me parece bien. Mayores valores de distancia focal. Crea una perspectiva más plana. Después de eso, podemos hacer más ajustes moviendo la cámara. A continuación ajustaremos la relación de aspecto de la imagen. Yo diría que algo alrededor de 1,3 funciona mejor aquí. También puede cambiar los valores de las resoluciones. Golpeado será útil más adelante. He preparado algunos activos de cocina de la tienda Dimensiva. Son sencillos y combinan con el estilo de la cocina. Encuentra los activos que te gustan, fusiónalos en esta escena y poblar esta escena con ellos. Volveremos a usar el guión de composición para ayudarnos a colocar los modelos. Seguiremos con la regla de las pieles. Hay áreas horizontales libres. El salpicadero de la isla de la cocina y los estantes superiores. Verticalmente. Colocaremos el grifo y barsol en un tercio, en lados opuestos. No me gusta ver este trozo del techo, en la esquina superior derecha, así que ajustaré un poco la cámara.
Ayawa también mueve los colgantes para que las líneas verticales de las lámparas, alambre y los armarios de la cocina de atrás no están en una sola línea. Por último, colocaré la placa de cocción con las ollas. Y hemos terminado con el primer paso. Excelente, nos vemos en la siguiente parte. En la segunda parte vamos a trabajar en la iluminación. Como en el último tutorial, empezaremos sobreescribiendo todos los materiales. Para hacer un material gris básico, elija el material corona. Tenemos que excluir las ventanas de la invalidación para que la luz del exterior pueda pasar. Comenzaremos con el Natural Skylight. Abrir ventana de entorno, presione 8 en el teclado y agregar Corona Sky como mapa ambiental. Comencemos la representación interactiva para ver cómo funciona. Es demasiado azul, podríamos cambiar el balance de blancos, como en el renderizado de la sala de estar. Pero hay otra forma de hacerlo. Abriremos la ventana máxima, para que podamos ver cuál es la diferencia. En el último ejemplo, no teníamos otras luces en el entorno, así que era la opción más eficiente que había. Y cambiando a balance de blancos afectaría a otras luces también, y no queremos esto. Usaremos un truco simple aquí. Comience agregando el sol corona a la escena. Siguiente, clic en Configurar Light Mix en la ventana Configuración de render. Esto configurará automáticamente los elementos de renderizado para usted. La mezcla ligera es genial, me encanta esto de la corona. Puedes cambiar la iluminación incluso después de renderizar una imagen. Tenemos que apagar el sol, pero manténlo en la escena. De esta manera, el sol no será visible, pero el color del cielo será más natural. Ahora aligeraremos el splashback. Empieza creando Corona Light. Usa una forma de rectángulo y dibuja en la vista superior. Ajustar la dimensión para que coincida con el tamaño de la cocina. Él puede cambiar el tamaño del artilugio en el panel para mantener nuestra escena limpia. También es mejor colocarlo para que no podamos verlo directamente. Tendrá un aspecto más suave que. Cuando esté listo, agregue luz. Selecciona el elemento de renderizado y agregue la luz recién creada allí. Asegúrese de comprobar aplicar el ruido y cambia el nombre para que no se ensucie demasiado. Iniciar la representación interactiva. Necesitamos trabajar un poco más en esta luz. Vamos a jugar con ajustes de mezcla de luces.
Primero, necesitamos cambiar la compresa de resaltado para obtener un valor mayor. Para que las áreas brillantes no estén quemadas ni sobreexpuestas. Haremos esto casi siempre. Recuerda esto cuando hagas otras imágenes. Usando la mezcla de luz, podemos cambiar el color de la luz. Iremos por un look dorado, como expliqué al principio. También podemos cambiar el brillo. En el panel de mezcla de luz, no es necesario volver a la configuración de cambiar los valores allí. Iluminemos el cielo también. 4 es demasiado, lo haré gratis por ahora. Después de que la luz de salpicadura trabajaremos en las luces de los estantes. Podemos hacer uso de la luz anterior que hemos creado. Cópialo, asegúrate de que sea una copia. No es una instancia, ya que será un tipo diferente de luz. Ajuste el tamaño y colóquelo en el lugar correcto. Luego cópialo en otros estantes. Usar instancias esta vez. Estos tendrán exactamente las mismas propiedades. Selecciona todos ellos para crear otra luz. Seleccione el elemento y agregue las luces allí nuevamente. Marque la opción de eliminación de ruido aplicada y cambie el nombre. Podemos copiar el color también y ajustar el valor. El último paso es hacer luces colgantes. Los excluiremos de la anulación de material. El modelo tiene un material sencillo. ¿Dónde está la fuente de luz? Reemplacemos este con material ligero corona y hacer el valor 100 ya que 1 es demasiado pequeño. Podemos agregar modelos a la luz. Seleccione elementos siempre que tengan material ligero. Ajuste el valor y cambie el color. Por último, habilite los efectos de floración y deslumbramiento. Quiero tener un buen resplandor en las luces colgantes. Para tener eso, necesitamos hacer las luces más intensas hasta que veas el brillo que te gusta.
Se ve mucho mejor con este efecto. En la parte posterior nos centraremos en los materiales. Lo primero que tenemos que hacer es desmarcar la anulación del material para que podamos ver los materiales que vamos a aplicar. Empezaremos con madera negra. Vamos a crear material corona. Inicie el renderizado interactivo y aplíquelo al modelo. Usa color casi negro. Reflexiona sobre 0,5, como harías con cualquier otro material de madera, y brillo alrededor de 0,7. Este valor será cambiado dependiendo de las propiedades de la madera. Usaremos la textura normal de madera para este material. Para aplicar esto, necesitamos un mapa normal de corona. Vamos a conectar todo junto. El siguiente paso es mapear la textura correctamente usando el mapa VW. Uno por uno funciona bien con este mapa. Quiero que las fiebres de la madera sean así verticales. Que necesito rotar el artilugio. Para agregar fotorrealismo a la imagen, usaremos algunas texturas de imperfección superficial. Puedes encontrarlos en el sitio web del polígono. Esta es una gran fuente de texturas, la usamos mucho.
En primer lugar, agreguemos un mapa blanco a la reflexión para crear un efecto desigual. Esto simulará algunas manchas. Nada está totalmente claro en la vida real. Podemos usar un mapa de corrección de color para oscurecer la textura, para que el material sea más mate. Entonces, cambiaré la opacidad para que el mapa sea más sutil. También podemos modificar el color agregando el mapa negro. Conéctalo a la ranura difusa y veamos cómo funciona. Los blancos son definitivamente demasiado fuertes, así que usaremos el mapa de mezcla para oscurecer las partes blancas. La clave es hacer la imperfección de la superficie. Los mapas se ven muy suaves, es muy fácil hacer demasiado. Me gusta. Ahora vamos a crear el material de mármol. Usaré la textura del polígono. Comenzaremos con un mapa difuso. Lo quiero menos saturado. Cambiaré esto con el mapa de corrección de color.
Iniciar la representación interactiva y ajustar el valor de saturación. Quiero que esto también sea más oscuro. Podemos usar la textura original para crear un reflejo. Mapa de brillo desaturándolo por completo. Al cambiar el brillo, podemos hacerlo menos mate. Ahora cuando agregamos materiales, la imagen es demasiado oscura, hagamos el cielo más intenso. Alrededor de 4 se ve bien. La última parte del material es agregar textura de usando el tapete corona normal como antes. Tenemos que trabajar constantemente en la iluminación. Durante la creación de materiales, el color de los materiales afecta mucho a la iluminación. No me gusta el reflejo más brillante en los estantes. Así que bloquearemos el cielo usando una caja simple. Aplicar un material gris. El grifo ya tenía un material, pero haré esto desde cero con crear un material corona, agregar color negro al difuso. Hacer el reflejo 1 y ajustar el brillo.
Si quieres esto más puedes oscuro. reducir el nivel de reflexión. Ahora creo que la madera es demasiado oscura, cambiemos el color. Esto afectó la iluminación de nuevo, así que necesitamos reducir el valor en la mezcla de luz. Ahora, noté que la parte del material de mármol es demasiado También. oscura. Este es un estrecho creado por un mapa normal. Podemos arreglarlo revisando en gama a la entrada y corona. Mapa normal. Para crear el suelo, usaremos la misma técnica que en la sala de estar. Agreguemos texturas al mapa multitextura. Cambiaremos el color, con el mapa de corrección de color para que sea más gris. La saturación de la textura por completo. Y úsalo en la ranura para golpes. También agregaremos imperfecciones de la superficie al piso. Copia mapas de material de madera y aplícalo en la ranura de brillo. Cambiaremos el canal del mapa a 2. Haz lo mismo en el mapa VW y ajusta el tamaño. De esta manera no afectaremos las texturas de las tablas del suelo. Pero podremos cambiar el tamaño y mapeo de la textura de la imperfección de la superficie.
Todo hecho. Nos vemos en el siguiente video. Ahora agreguemos algunos activos. He preparado las gafas y los modelos de alcohol, más una planta con un plato. Fruitisky es un gran lugar para este tipo de modelos. Este sitio web es bastante barato. Puedes comprar cada modelo profesional por $7. Esto le dará un gran retorno de la inversión. Fusiona los activos que elijas en tu escena. Empezaremos colocando la planta y el plato en la isla. Luego colocaremos los vasos en los estantes. Me gusta mantener mis decoraciones simples, no demasiado a menos que sea necesario. Solo para agregar algo de carácter y gusto a la imagen. Iniciar la representación interactiva.
Necesitamos ajustar las luces de la barra de nuevo. Quiero iluminar la planta. Para hacer eso, crearé una esfera de luz. No queremos verlo directamente, así que tenemos que desactivar todas las opciones de visibilidad. También quiero que afecte solo a la planta. Agregue los planes para incluir. Excluir y cambiar la opción para incluir. Usa la opción de descanso en la mezcla para ajustar el valor y el color. Pero después de configurarlo, agregue el elemento de renderizado para mantenerlo limpio. Ajustemos las luces la última vez antes del renderizado final. Esta vez no haremos ninguna postproducción en Photoshop, solo usaremos la pestaña de publicación de Corona. Agrega mucho efecto y ajusta la opacidad. Ajusta otros valores como quieras. Juega con la saturación de contraste y el equilibrio amplio. Esto es lo que funciona mejor para mí. Como la última vez, asegúrate de que el ruido esté activado. También puede agregar límite de nivel de ruido y elemento de color de alambre para enmascarar. Gran trabajo, hemos terminado con la imagen de la cocina. Nos vemos en el siguiente video.